Puente de la Máquina puede ser este o ese. Lo que no veo, Trovadora, que sí te veo a ti, lo que no veo por aquí es la Máquina. Me has dicho, quedamos en el Puente de la Máquina. El Puente de la Máquina. Pero no es este. No, es aquel de allí, aquel de allí. Puente de Piedra. El Puente de la Máquina en la carretera de Francia, que era esta, ¿no? Puente de Piedra, digo, Puente de la Máquina, un puente de piedra en la carretera de Francia, sí, en el límite de Palazuelos y La Granja. Bueno, eso desde finales del siglo XIX, ¿no? Que es cuando se crean los términos municipales, efectivamente, el límite entre Palazuelos, Ledesma y La Granja. Pero la Máquina estaba en esa ruina inmunda que estás viendo allí, en esa ruina inmunda que estaban viendo los historietes, allí donde estaba la máquina, el ingenio que construyó John Dowling, el ingeniero irlandés que vino a facilitar el pulimento y el tratamiento de las grandes piezas de vidrio que se producían en la maravillosa Real Fábrica de Cristales de La Granja. El ingenio de Dowling sería. Sí, el ingenio de Dowling. Pero vamos a hablar de más ingenios hoy. Vamos a hablar del ingenioso Demetrio Crowe, ¿sabes? Que era sobrino de Dowling. Pero bueno, hizo algo especial. ¿Ingeniosos serían inventores o ingenieros? Ingenieros. Mira, el mundo del vidrio generalmente lo asociamos al arte. Decimos el arte del vidrio. Siempre se ha llamado así, el arte del vidrio. Pero es que en italiano arte se refería a un gremio de trabajadores. Un oficio, claro. Un oficio, el oficio de los vidrieros. El vidrio está más asociado principalmente a ingenieros e ingenios que a artistas, ¿no? Entonces, aquí había una máquina espectacular, una máquina que utilizaba la fuerza del río Cambrones, que baja por allí, para mover y convertir esa fuerza motriz en un proceso de pulimento de espejos planos. Pero yo creo que esto lo vamos a ver maravillosamente bien en la Fábrica de Cristales, ¿no? En el Centro Nacional del Vidrio. En la Fundación Centro Nacional del Vidrio, lo que es hoy en día la institución que alberga la maravillosa Real Manufactura, construida por Carlos III a finales del siglo XVIII, que es probablemente el mejor edificio industrial de esa época que hay en el mundo. Arrancamos precisamente aquí con lo que podría ser el primer ingenio, la primera máquina de pulir espejos llegó aquí a La Granja. Sí, señor. Es que me duele verlo, ¿sabéis? Porque es que siempre hablamos del patrimonio histórico en este país, del patrimonio industrial, sobre todo el patrimonio industrial. Si el patrimonio histórico pinta poco en este país y se invierte poquísimo y se trata y se divulga a cero, el patrimonio industrial es una vergüenza absoluta lo que tenemos en esta sociedad. Al menos tiene una placa, una bonita placa cerámica. Sí, ahí ¿no? tenemos una placa en la Casa del Pulimento, que es una pasada, pero bueno, yo siempre lo he conocido completamente derrumbado. La verdad es que no estuvo en funcionamiento mucho tiempo, estuvo apenas 25 años funcionando, porque el ingenio del que vamos a hablar es muy superior y mucho más lógico su desempeño que este otro, ¿no? Pues ya lo saben, hoy hablamos de personajes ingeniosos, de auténticos ingenios que hicieron avanzar. Claro, ingenieros. Los ingenieros mueven el mundo. Pues vamos a por ellos, vamos a conocerlos a la fábrica de cristales. Para allá, por el para puente arriba. Que no es el de la máquina. Este es el puentecillo sobre el río Cambrones. Bueno, está bonito, ¿eh? Cambrones. Cambrones, sí. Vale, ¿Sabes lo que es un cambrón? No. Una raíz que sale. Ah, vale. Bueno, pues quizás estemos entrando, nos sentimos privilegiados, nuestros historietas también, estamos en el centro, en el punto caliente de esta fábrica de cristales de La Granja. Este es el horno, procesos en caliente. Sí, señor, aquí es donde trabajan el vidrio, donde lo sacan de los crisoles, donde producen, trabajan artesanalmente las piezas. No nos olvidemos que aunque hoy en día el vidrio básicamente se trabaja de forma industrial, en algunos lugares como este, que es un privilegio poder tenerlo, los maestros trabajadores del vidrio, los vidrieros, aquí los tiene, bueno, ella... Yo siempre apunto a ella porque ella es mi cuñada, ¿vale? Mi cuñada María Ángeles. Y ahí está mi hermana Concha. ¿Tienes aquí toda la familia? Claro, toda la familia que son vidrieros con sus estudiantes del curso de formación. Y bueno, pues están en la zona de procesos en caliente. Luego hay una zona de procesos en frío, donde se rematan las piezas, donde se las decora, donde se las talla. Hay que recordar que para pasar de una zona a otra, el vidrio debe ser destemplado. Es decir, tú no puedes coger una pieza de vidrio y dejarla a enfriar aquí a la misma. Porque rompe. La molécula del vidrio es amorfa y cuando se enfría rápidamente cristaliza y se fractura. Entonces hay que, una vez que la terminan la pieza,
lo que hacen es meterla en ese horno que ves ahí al fondo, que es un destemplador, una mufla, un horno de corredera, para que baje durante un periodo de tiempo concreto, va bajando la temperatura de forma periódica hasta que se adapta y la molécula se estabiliza. Aquí lo que estamos viendo, lo que se puede ver son procesos artesanales. Sí, señor. Pero hemos venido a hablar de ingenios, sí. Y yo, por cierto, a la entrada y nuestros historietes también hemos visto, no sé si maquinaria o ingenios en la puerta de la fábrica. Has visto maquinaria del siglo XX principalmente, maquinaria industrial. Lo que vamos a buscar aquí en esta Real Fábrica de Cristales de la Granja, vamos a buscar piezas, no piezas, sino procesos donde se mecaniza de forma artesanal una producción concreta. Nos vamos a remontar hasta el siglo XVII, Alberto, y desde allí nos vamos a mover hasta todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, tú ya sé que tienes una cierta edad, has cumplido años hace poquito, me hablabas de que tienes aquí a tu hermana, a tu cuñada. Para ti esto es un ambiente muy familiar, sí, bueno, que se lo cuente a los bueno, fue mi primer trabajo, ¿no? Y de hecho, la línea principal de investigación que tuve cuando entré en el mundo académico, que está relacionada con los servicios de inteligencia, las estructuras de espionaje, pero siempre en el factor económico y con el vidrio como corazón. Bueno, muchos segovianos y segovianas conocerán este sitio, habrán venido, y habrá mucha gente que esté viendo este programa, que ya sabemos que hay historietas por todo el mundo, que no hayan venido jamás. Se puede visitar. Sí, claro. Quizá no estar aquí donde estamos nosotros, pero bueno, sí allá arriba, y lo pueden ver perfectamente. Visitar, disfrutar, aprender, formarse y luego llevarse un pedacito de esas maravillas que hacen estos fenómenos. Bueno, pues nosotros vamos a indagar mucho más en los detalles de esos ingenios del siglo XVII, donde además no se hacían copas precisamente. No, vidrio plano, pero vamos a ver. Vidrio plano, ¿vamos para ello? Sí, tira para allá, venga. Bueno, estoy sorprendido. Lo que veo son ingenios. Esto sí ya, ¿no? Esto es un ingenio. Esto es un ingenio. Del siglo XVII. Bueno, esto es una reproducción, ni siquiera es una copia del original, porque el original está perdido, el que había en la granja. Bueno, un ingenio para hacer vidrio plano. Sí, bueno, esto es el ingenio, esto lo descubre o lo inventa un vidriero altarés. Altares es una población que producía vidrio hasta principios del siglo XX en el noroeste de Italia, cerca de Génova, de Savona. Allí un vidriero altarés que se llamaba Domenico Perrotto descubrió una técnica o inventó una técnica de producción de vidrio plano que se llama la colada de vidrio. Lo que hacía este tipo usaba un crisol, ¿ves esta pieza que estás viendo aquí arriba? Esta pieza colgada, ¿no? Sí, aquí se enganchaba un crisol, es decir, el recipiente donde se funde el vidrio. Entonces se ponía sobre esta mesa, que debería haber sido de bronce, se giraba y sobre ella caía esa colada de vidrio. O sea, cae la colada, se extiende por toda la mesa. Pero se extiende con este artilugio, que esto es como una especie de apisonadora casi. Claro, pues otros dos operarios van empujando y van estirando la pieza de vidrio hasta que coge el grosor y la superficie que ellos quieren. Luego se le da un par de cortes para que tenga una forma rectangular perfecta y se introduce dentro de ese horno, que eso es una arca de destemple, un horno de destemple. Arca de destemple. Sí, normalmente la gente dice el archa, porque sabes tú que en aquella época el sonido K se hacía con CH, ¿no? Pues el arca de destemple se empujaba y se dejaba en la pieza de vidrio para que se destemplara, para que poco a poco se enfriara, como hemos dicho allí, y no se fracturara cuando estuviese fría. Hemos pasado aquellos procesos en caliente a hacer piezas como las que estábamos viendo, de trabajo artesanal. Esto también es trabajo artesanal, bueno, pero ya con un ingenio que permite hacer estos grandes vidrios. Pero es que esto te da una ventaja competitiva, te permite hacer unas piezas de vidrio enormes que son espejos, vidrios planos, espejos brutales que te hacen no tener competencia. En el siglo XVII era tal la competencia por producir vidrios, por ejemplo, Colbert, el ministro plenipotenciario de Luis XIV, para esos espejos brutales en los palacios del siglo XVIII y XVII, como por ejemplo Versalles, ¿no? Pues se trajo de Italia, se trajo de Venecia a productores de espejos, espejeros, y hubo una guerra entre Venecia y Francia por los espejeros. Finalmente consiguió contratar a Domenico Perrotto y le puso a trabajar en una fábrica al sur de París,
en un pueblito que se llama Saint-Gobain, que es el nombre de la famosa multinacional del vidrio, cuyo origen es el vidrio que producía este señor que inventó la colada de vidrio. Ahora que tocas esta mesa, decías antes, esto evidentemente es una reproducción, esto era de bronce. De bronce metálica, y eso también de bronce para soportar las temperaturas, altísimas temperaturas a las que se funde el vidrio. Hemos hecho referencia a esos grandes espejos en los palacios. Sí. Evidentemente era una producción limitada. ¿Cómo lo llamamos? ¿Una producción de privilegios? De privilegios, una producción privilegiada. Bueno, esta fábrica en sí es una real manufactura, tenía un privilegio de producción específicamente de estos espejos, que es el producto estrella. Bueno, nada más que veas esta nave principal que conecta los dos hornos que había en este edificio y toda está completamente horadada por las arcas de destemple, lo cual quiere decir que aquí se producían cientos de piezas de vidrio plano y de espejos a lo largo de la historia. Cada hueco que vemos en la pared es un arca de destemple. Estaba continuamente la cadena. Permanentemente. El problema radicaba en cómo se pulimentaban estos vidrios. vidrios. Claro, te iba a preguntar, porque aquí hacen un vidrio plano, pero para pasarlo hasta un espejo, hasta un gran espejo como este que vemos aquí. Hay que pulimentarlo y luego hay que azogarlo, pero para pulimentarlo hay diferentes técnicas. Eso es lo que inventó John Dowling, que hemos empezado en la ruina miserable en que ha quedado el recuerdo de su esfuerzo, ¿no? Bueno, pues allí básicamente desarrolló una técnica utilizando la fuerza del agua para poder raspar y pulimentar esos espejos. A ver, vamos por partes. Aquí conseguíamos esas láminas de espejo y luego se tenían que ir hasta el puente del ingenio. Allí en un principio, pero luego se desarrollan ya ingenios aquí dentro. Vámonos a la zona de raspamiento y vamos viendo cómo se van pulimentando esos espejos y llegamos a ver al ingenioso Crowe. Bueno, vamos a buscar al ingenioso. Vamos para allá. Es espectacular, ¿eh? Como para hacer empanadillas, ¿no? Sí, joder, O pizza, una pizza. Bueno, esto pesa mucho, ¿eh? O sea, y darle. Hala, tira para allá, tira para allá. Bueno, no sé si la impresión que tienen ustedes es como la que tengo yo cuando venimos a hablar de los ingenios, de cómo se hacía el cristal plano, y cuando Eduardo nos avanzaba, cuando hemos empezado en el puente del ingenio de John Dowling, de John Dowling, que lo estoy viendo ahí al fondo en una reproducción. Y luego, desde luego, que no esperaba que el ingenioso Crowe diseñara algo como esto. Cuéntanos, porque estoy viendo restos casi arqueológicos, bueno, ¿no? De lo que queda. Básicamente lo que estamos viendo son los restos recuperados por la Fundación Centro Nacional del Vidrio de aquel ingenio increíble que diseñó Demetrio Crowe, el sobrino de John Dowling, que por cierto, esa imagen de John Dowling yo creo que está inspirada o está sacada de la que apareció en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, porque esto que estamos hablando era ingeniería punta, de vanguardia en el mundo en el siglo XVIII. Crowe era sobrino. Sobrino de John Dowling, sí. Y entonces, yo te preguntaba antes, ¿cómo se trasladaba? Si aquí hacían el cristal plano, ¿cómo se trasladaba? En grandes paquetes, con paja, pero el tema es que, ¿por qué trasladarlo si podemos generar aquí una máquina, ¿no? Y de ahí surgió ese trabajo, ese ingenio del ingeniero Crowe. Claro, Crowe utiliza a Tomás Pérez, que es el maquinista especializado, y diseña en esta máquina que lo que hace es traer el agua a través de cobijas. Lo hemos visto, al ¿no? principio, sí, antes hemos pasado por una de las cobijas, ¿no? Las cobijas que canalizan el agua que viene desde la montaña, como el que funciona, como usan las fuentes para funcionar, pues ese agua encajonado, metido para ganar presión por la diferencia de altitud, pues llega hasta este espacio, entonces entra por uno de los canales, mueve una rueda de cangilones, esa rueda de cangilones transmite el movimiento primero aquí, a estas muelas, a estas taonas, estas muelas que veis aquí, que sirven para triturar el material. Ahí trituramos el material, la composición para fabricar el vidrio. Luego, en los laterales, como esta zona de por aquí, lo que hay es un sistema de transmisión del movimiento para que unos cepillos mecánicos pulimenten. A ver, entonces, allí se mueven unos brazos que aquí pulimentan las grandes piezas, las grandes superficies que estarían de vidrio, aquí. Claro. Y el movimiento residual no lo dejamos perder, sino que sube al piso superior y allí mueve, también con un sistema de poleas y de coleas de transmisión, y mueve los esmeriles para tallar las piezas de vidrio. Es decir, que del ingenio de John Dowling, que solamente pulimentaba vidrio, aquí tenemos la super máquina de Demetrio Crowe, que además de pulimentar el vidrio, de rasparlo y pulirlo, además tritura la composición y permite
que se use esa fuerza mecánica para tallar las piezas de vidrio. La gran rueda de movimiento iría en el centro de ahí este en el lugar. centro, justo en el canal, en esta maravillosa galería que tenemos de arcadas, ahí justo iba la rueda de Cangilones, que giraba y ese movimiento de agua lo transmitía. Bueno, hidráulica pura, es que lo hemos dicho antes, es que el vidrio tiene mucho más que ver con el ingenio y los ingenieros que con el arte. Claro. Ingenio que no sé si luego se tomó como modelo, como se patentó o se reprodujo en algún otro lugar del mundo. Pues no, ahí, vamos a ver, ahí desde que Domenico Perrotto empieza a mecanizar el proceso de vidrio plano, va a haber diferentes espacios donde se produzcan pequeñas instalaciones para producir, pulimentar vidrios planos y desarrollarlos indudablemente. Eso lo hay por toda Europa, pero ingenios de estas proporciones, como el de Demetrio Crowe, esto no lo hay en el mundo. Es un lugar único, increíble. A mí me parece increíble que esté abandonado, que esté, bueno, están recuperando los restos, que no siga funcionando, que no siga produciendo un vidrio como fue aquel, que era un vidrio increíble que produjo la creación de una real manufactura por parte de Carlos III. Es decir, un privilegio de producción del vidrio plano para todo el Reino de España. Bueno, esto sí que es un ingenio, desde luego, tío. Espectacular. De dónde hemos empezado y dónde hemos terminado, sí. Y les estamos mostrando a ustedes, pues precisamente la maqueta que podemos ver, que nos da una idea la reproducción de cómo era aquello. De cómo era aquello. Así que genial. Yo creo que hoy tenemos que brindar por este ingeniero, por Demetrio o Crowe, por estos ingenieros, y Tomás Pérez, y por el maquinista. Y por todos los vidrieros que siguen haciendo esta maravilla que es el vidrio artesanal, que nunca debe perderse, que es patrimonio de la humanidad, y que ese patrimonio de la humanidad industrial está aquí. Industrial, tú lo has dicho. Está en Segovia. Que esto no se deje perder. Nunca jamás. Bueno. Vinito. Vamos a ello. Venga. ¿En copa de vidrio? Por favor. ¿Mejor vidrio, dicen, soplado? Mejor vidrio soplado. Sí, sí. Venga, ¿y el más transparente? Tira. Vamos por aquí. Detrás de ese cristal o vidrio, ahora me lo explicarás, tenemos a los historietes disfrutando de este ratito que hemos pasado, disfrutando del patrimonio industrial. ¿Vidrio o cristal? Es total. Vidrio. El cristal solo lo produce la naturaleza. Hemos comentado antes, cuando estábamos en el horno, que es el vidrio que tiene una molécula amorfa, no cristalina. Cuando se enfría demasiado rápido, las moléculas cristalizan, entonces fracturan completamente el vidrio. El vidrio, por tanto, es amorfo, pero es maravilloso. Y esto es vidrio, macho. Además, esto es vidrio del Centro Nacional del Vidrio, estas copas. Hechas por ellos para que podamos tomar y degustar este vino maravilloso en vidrio artesanal de primera fila, vamos. Decía Trovador que hemos estado disfrutando de lo que queda del patrimonio industrial, que efectivamente se cuida poco, porque hemos estado hablando de ingeniería, no de arte en este caso. ¿Hubiera sido lo contrario, si hubiera sido arte? Hostia, probablemente, imagínate, bueno, no sé, el taller donde pintaba Velázquez, ¿dónde está? El taller del Greco, ¿dónde está? El taller de Miguel Ángel en Florencia, ¿dónde está? O en Roma, desaparecidos, ¿no? Pero el problema es que en lo que respecta al patrimonio industrial es muy reciente y además ha seguido actuando, activándose desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista del trabajo, y ese patrimonio ha estado solapado, ocultado, perdido completamente. ¿Dónde están los molinos? ¿Dónde están los batanes? ¿Dónde está todo este tipo de ingenio maravilloso generado para producir, desde luego, tesoros y productos que cuando los vemos siempre quedamos atrapados por su producción? Porque desde luego, repasando la historia como lo hacemos aquí en Historietas de Segovia, el arte dice mucho de nuestro pasado, pero
el patrimonio industrial dice también mucho de esas mentes pensantes como la de Crowe, de Demetrio Crowe, que dejó algo como esto en la granja. Bueno, te decía al principio del programa, ¿no? Arte, artesanos, ingenieros, todo cultura. Todo aquello que genera una sociedad y es digno de mención es cultura. El patrimonio industrial es cultura, protejámoslo. Pues hoy lo vamos a simbolizar con estas copas del Centro Nacional de Vidrio. Tenemos 3 porque tenemos que pedir a nuestro querido Óscar que venga por aquí para ver si ha quedado el programa niquelado como estos vidrios. Ha quedado un niquelado vidriado estupendo. Mira cómo suena. Vale, cuidado. Cuidado con la copa, que son nuevas. Que son de las del Centro Nacional de Vidrio. Son de las buenas, buenas. Yo me cojo una copita y brindamos por todos los trabajadores del Centro Nacional del Vidrio que nos han atendido también, sí, si os parece, y por los segovianos, claro. Siempre. Segovia mola mucho. Mola muchísimo, descubriendo detallitos que les llevamos hasta sus casas, al otro lado de ese vidrio, o de ese cristal. Viva el vidrio, viva el vino. Viva el vino, viva el vidrio. En vidrio. En vidrio.